En Clave de Derechos, un podcast para repensar las prácticas del INTA desde la interculturalidad. Una serie de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas del INTA, en la que compartimos recursos y herramientas que nos permitan pensar actividades de extensión e investigación con perspectiva intercultural. Hola, ¿cómo están? En nuestros primeros programas te proponemos hablar sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas en la implementación de cualquier acción o política pública que se lleve a cabo en los territorios. Este derecho está ratificado internacionalmente por una norma denominada Convenio 169. En este episodio nos preguntamos por el autorreconocimiento de los pueblos indígenas, cómo se define y construye esa pertenencia, esa identidad, y de qué forma el Estado registra y articula con los pueblos desde ese reconocimiento. Los y las invitamos a escuchar. Buenas, mi nombre es Nina Jaramillos, hablo del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Podemos mencionar la definición del Convenio 169 en cuanto a qué son las poblaciones que estaban preexistentes a la conformación de los estados y que en la actualidad conservan parte de sus instituciones, o sea, parte de los elementos culturales, ¿no? Porque al transcurso de la historia se ha destruido y se ha prohibido mucho de lo que es la integridad de todas las poblaciones, empezando por una cuestión física, por el aniquilamiento físico y el aniquilamiento social de la sociedad en cuanto a poder nombrarse y a poder decirse sí soy de un pueblo originario. Entonces tenemos aspectos objetivos, podrían ser, por ejemplo, no necesariamente, pero sí, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la forma de organización, y elementos subjetivos como son el reconocerse, el llamarse a sí mismo como parte o como miembros de un pueblo. Estás escuchando En Clave de Derechos, un podcast de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA. Buenas, mi nombre es Emiliano de Lorenzo, soy el coordinador del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya sigla es RENACI, dentro de la Dirección de Tierras y RENACI del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. En relación con los pueblos indígenas de Argentina, en la actualidad hay un listado de 39 pueblos indígenas con presencia en todas las provincias del país, exceptuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque este listado no es definitivo ni excluyente porque se basa en distintas variables para su definición. La principal es la pertenencia a esos pueblos de las comunidades indígenas que en la actualidad tienen personería jurídica registrada, tanto a nivel nacional en el RENACI como en los distintos registros provinciales. Y además en la configuración actual del Consejo de Participación Indígena, CPI, que es un órgano de consulta y participación creado por el INAI para articular la política pública indígena y que está integrado por representantes de los pueblos indígenas de todas las provincias de Argentina, además de la conformación de otros órganos provinciales similares que tienen instancias de participación y representación indígena a nivel local. De estas variables surge el listado y como tal no agota las posibilidades de pertenencia étnica, históricas, actuales y futuras, no solo de las comunidades con o sin registración, sino también de la población argentina en general, ya que gran parte de los habitantes de nuestro país que se autorreconocen indígenas no integran comunidades. El destinatario de ese sujeto de derechos es un sujeto colectivo y es la comunidad indígena. Comunidad indígena es un grupo de familias que se organizan a partir de autorreconocerse como perteneciente a algún pueblo indígena, ¿no? Que es lo que también se conoce académicamente como etnia, aunque a nivel jurídico y político es pueblo indígena, la definición más acorde, ¿no? A esa identidad.
Bueno, este grupo de familias se autorreconoce como pertenecientes a un pueblo indígena y por compartir un origen, un hábitat, un territorio, por vínculos de parentesco, por tener también objetivos comunes de lucha, de reivindicación, se organizan como comunidad. La comunidad es el sujeto colectivo básico y el destinatario de la política pública indígena del INAI. Y esa comunidad tramita de forma voluntaria, porque no es obligatoria, la personería jurídica, que además de ser un derecho constitucional, también es el documento que la representa. Como sujeto colectivo de derecho, el documento que representa a ese grupo de familias organizadas como comunidad y presentadas públicamente como tal, es la personería jurídica, que es una personería jurídica especial para las comunidades. En el RENACI se tramita esa personería jurídica solamente para comunidades y también hay en varias provincias, sobre todo las que tienen más población y más comunidades indígenas, registros similares. Entonces la personería es el DNI de la comunidad indígena como sujeto colectivo y le permite en tanto DNI gestionar con el Estado, acceder a proyectos, subsidios y programas, titularizar las tierras a nombre de la comunidad, también de forma colectiva, peticionar en un juicio, le da otra entidad y otro reconocimiento a nivel jurídico, legal y sociopolítico. Si bien no es obligatoria y sin tener personería en tanto comunidad organizada, también pueden acceder a derechos las comunidades que se presentan como tales, ¿no? A derechos de participación, a derechos de consulta, incluso al derecho a reconocer la posesión tradicional y colectiva de sus tierras. Pero facilita la interacción con el Estado y el acceso general a derechos y el acceso específico a algunos derechos determinados que sin la personería no podrían gestionar de manera autónoma, ¿no? Estás escuchando Enclave de Derechos. Hola, mi nombre es Hernán Coronado, soy oficial especialista para los temas de pueblos indígenas en la OIT y cubro los países de América Latina. El Convenio 169 es un instrumento bastante amplio y trata no solamente los derechos de participación y consulta, sino también los derechos vinculados a la identidad, a la identificación, el derecho a las tierras y territorios, el derecho a la utilización, administración de los recursos naturales, el derecho a la educación y la salud intercultural, pero también aborda los temas vinculados a los derechos laborales de los pueblos indígenas. Entonces es un convenio que aborda de manera bastante específica y amplia los derechos que tienen los pueblos indígenas hoy en la región. Llegamos al final del segundo episodio de Enclave de Derechos, un podcast que nos invita a repensar las actividades de extensión e investigación de INTA con una perspectiva intercultural. En este capítulo indagamos en la definición de pueblos indígenas desde su propia visión y hemos escuchado, también, que el Convenio 169 es un marco legal fundamental para el abordaje territorial en clave intercultural. En el siguiente capítulo volveremos sobre este marco normativo para abordar específicamente la consulta y la participación como metodologías de trabajo, además de otros derechos sobre los que también se enfoca. Y empezaremos a abordar su implementación ya en la segunda mitad de esta serie. Hasta la próxima. Llegamos al final del tercer episodio de Enclave de Derechos, un podcast que nos invita a repensar las actividades de extensión e investigación de INTA con una perspectiva intercultural. Llegamos al final del segundo episodio de Enclave de Derechos, un podcast que nos invita a repensar las actividades de extensión e investigación de INTA con una perspectiva intercultural. En este capítulo indagamos en la definición de pueblos indígenas desde su propia visión y hemos escuchado, también, que el Convenio 169 es un marco legal fundamental para el abordaje territorial en clave intercultural. En el siguiente capítulo volveremos sobre este marco normativo para abordar específicamente la consulta y la participación como metodologías de trabajo, además de otros derechos sobre los que también se enfoca. Y empezaremos a abordar su implementación ya en la segunda mitad de esta serie. Hasta la próxima. Estás escuchando Enclave de Derechos, un podcast de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA.